Es un verdadero placer dar ahora la palabra a la profesora Ana Iriarte Goñi, catedrática de Historia Antigua en el Departamento de Estudios Clásicos de la Universidad del País Vasco hasta la primavera del 2023 y a la que el pasado 6 de noviembre del 2024 la Universidad de Oviedo concedió el merecidísimo nombramiento de doctora honoris causa. Ana Iriarte empezó a ejercer su magisterio en 1988 en la Universidad del País Vasco y se especializó en antropología histórica de la Grecia antigua, en París, por lo tanto, de la mano de la historiadora Nicole Logon. A lo largo de su fructífera carrera ha desarrollado numerosísimas líneas de investigación en torno al estudio de la esfera político-religiosa y de las identidades femenina y masculina en la tragedia ática, la interacción entre erotismo, belicismo y relaciones de poder en la poesía arcaica y clásica griega, o en el estudio de las corrientes historiográficas durante la segunda mitad del siglo XX en torno a Grecia, sobre todo la producción de la llamada L'École de Paris. Y desde siempre concreta su mirada en el papel de la mujer griega en el mito y en las fuentes clásicas. Es miembro de numerosos grupos de investigación, tanto en España como el grupo de Demeter, Maternidad, Género y Familia, con sede en la Universidad de Oviedo, y fuera de ella como en el proyecto Euriclea, que está financiado por el Ministerio de Cultura francés. Con una vastísima producción científica, es autora de varias monografías, todas ellas verdaderos referentes para aquel o aquella interesada en profundizar en la riqueza del pensamiento griego, pero también en dar voz a las propias mujeres griegas, desde las redes del enigma, pasando por Amazonas y Ciudadanos, o el último en fecha, Feminidades y convivencia política en Grecia antigua. Ha colaborado en más de un centenar de capítulos de libros, dentro y fuera de nuestras fronteras, como el reciente Une histoire des femmes en Europe, de Groth aux Lumières, en el año pasado, sin olvidar sus numerosísimos artículos también en las más reputadas revistas científicas, tanto nacionales como internacionales. Y sin más dilación, cedo la palabra a la profesora Iriarte. Querida Ana, cuando quieras. Muchas gracias. Querida Marga, se ha notado la amistad en la presentación. Bien, yo estoy, ante todo, quiero decir eso, que estoy encantada de estar en esta casa y, por lo tanto, mi agradecimiento a las organizadoras de la exposición que nos está encantando. Me encanta tomar la palabra en esta casa que venero y también haber podido hacerlo, porque esto también se lo pude consultar a Marga de la mano del pintor Aison, pronunciado en erasmiano, un pintor, una copa, ¿verdad? Una copa conocida como la copa del pintor Esón, de forma, digamos, popular, como puede ser ya Wikipedia, etc. Como ya hemos visto, coincido en esto en un momento con Maricruz. Se trata de una pieza consagrada a relatar el ciclo de hazañas de Teseo, 7 hazañas en concreto, en las que, excepto en la, digamos, principal, en la más conocida, el enfrentamiento con el Minotauro, que entraría ya formaría parte, ¿verdad?, de las acciones de Teseo en un contexto construido, aunque el simbolismo del laberinto quizás debería hablarse, ¿no? Del simbolismo, quiero decir, desde el punto de vista que nos ocupa hoy, de la naturaleza, quizás de la naturaleza impenetrable, en fin. Entonces se trata de esas hazañas que hacen que Teseo, el héroe ateniense por excelencia, se introduzca en el centro, en las entrañas de la naturaleza, es decir, esa esfera que el hombre griego, situándose a sí mismo en posición de observador externo, el hombre ahí se separa, yo no soy naturaleza, la naturaleza yo la observo, desde ahí la observo, la contemplo, la defino, entonces denomina physis y dota al mismo tiempo de una dimensión metafísica de la que somos herederos. Yo pienso que vemos la naturaleza, la physis, desde la metafísica inventada por los griegos. Como bien explican Ángeles Castellano y Margarita Moreno Conde en el catálogo de la exposición que nos convoca, felicitaciones también, otra maravilla, los antiguos griegos establecieron un diálogo de gran complejidad con su entorno natural,
Así, en la tradición mítica, Gea, la progenitora primordial que alberga a dioses y hombres, era también concebida como procreadora de monstruos. Me toca, un poco como afrancesada, abordar ese lado oscuro de la naturaleza que ha sido tan piropeada desde el lado positivo que lo tiene, claro, fundamentalmente positivo, ¿verdad?, en esta mañana. Entonces, Gea, la tierra, procreadora de monstruos, de criaturas siempre violentas, de forma humana, desmesurada, o sea, son gigantes, ¿verdad?, o mezclada con formas animales. La vasija inicial de la exposición alude, ¿verdad?, al poderío de los gigantes enemigos de los olímpicos, ¿verdad?, de Zeus, que son hijos de la tierra. La tierra, en fin, no siempre es símbolo de fertilidad positiva para el hombre. Hay que tener en cuenta que, en principio, ella puede generar sola, procrear sola, y ahí tiene, procrea las montañas. Cuando Gea aparece como verdaderamente imagen de la fertilidad y madre, ¿no?, en la que se asientan las diferentes generaciones de dioses, ahí ella está siempre relacionándose con el principio masculino, que es Urano. Esto no es... esto, digamos, complica la perspectiva que a veces tenemos y que movimientos modernos como el feminismo, y en este sentido hablo desde dentro, es una crítica desde dentro, que no se me confunda, pero simplifica un poco las cosas cuando hace de esas diosas madres, ¿verdad?, las procreadoras en solitario. En Grecia las cosas son complicadas cuando la gran procreadora lo hace acompañada de un ser un poco sometido a ella. Es verdad que Urano aparece como un ser bastante, o sea, poco dotado de gracia, a veces de autonomía, de pensamiento, ¿verdad? Gea sí, Gea es una protectora de los dioses y de los mejores, ¿no? En fin. Bien, Gea, como digo, tiene este lado oscuro, procreadora de monstruos, de colosos, de ogresas que hay que aniquilar, puesto que paralizan el ansia humana de exploración y de expansión, de conquista. Entonces, este aniquilamiento de los seres negativos, violentos, fue responsabilidad de los llamados héroes civilizadores, héroes como Heracles, Perseo o Teseo. Teseo es el que va a centrar nuestra atención en adelante. Sobre todo por los aspectos, es una figura rica por los aspectos divergentes de su figura. Por una parte, tiene una gran familiaridad con la vertiente más caótica de la naturaleza, como vamos a ver, siendo el héroe político por excelencia de la unificación ateniense. Es esta, digamos, en principio, contradicción que nos va a interesar. Contradicción o conjunción de rasgos que Tucídides ensalza en un texto en el que habla de la unión del Ática, de las diferentes ciudades, dice él, bueno, que había en el Ática bajo el centralismo de Atenas. Cuando Teseo subió al trono, como era fuerte, Dinatos, además de inteligente, Sunetos. Esta es la característica de este héroe, que no lo tienen todos en igual medida. Un Heracles, por ejemplo, es más fuerte que inteligente, un Ulises sería más inteligente que fuerte, pero Teseo es la perfección. Dice que, entre otras medidas que tomó para organizar el país, suprimió los consejos y arcontados de las otras ciudades, designando un solo consejo y un pritaneo en la actual ciudad, unificó a todo el mundo. Y aunque siguieron ocupando sus tierras separadamente, igual que antes, les forzó. Anancazo, este es un verbo, el verbo forzar, sobre el que volveremos al final. Entonces, les forzó a limitarse a una única ciudad
que cuando fue dejada por Teseo a sus sucesores se había convertido en una gran ciudad, gracias a la que todos ya le aportaban sus tributos, traduzcamos por impuestos. Los impuestos en el origen, por supuesto, de la formación de una gran ciudad, de una ciudad poderosa, pero también esa fuerza, ¿no? ese poco de violencia que detectamos ya en el texto de Tucídides, en este acto fundacional del cinecismo. En fin, se hacen unas fiestas en honor se llaman las cinecias, ¿verdad?, en honor de esta unificación, y remito aquí al libro que ya tiene, es un clásico, ¿verdad?, sobre Teseo, el imaginaire athénien, de Claude Calam, en el que recopila muy bien todos los aspectos de Teseo, pero la utilización que hizo Atenas, la utilización religiosa de este héroe. He aquí, pues, al protagonista de la Teseida, epopeya cuya composición remonta al siglo VII a.C., ensalzado como héroe del cinecismo por el padre del género histórico, es decir, por Tucídides. Teseo destaca como campeón de la democracia también en el género trágico, muy especialmente en Las Suplicantes, que es una obra de Eurípides, escrita, no se sabe muy bien, escrita y estrenada, ¿verdad?, entre el 424 y el 421, un momento, en todo caso, marcado por la paz de Nicias, que divide en dos partes la guerra del Peloponeso, un momento en el que Atenas todavía puede soñarse vencedora de este enfrentamiento con Esparta. Entonces ahí Teseo, en estas tragedias del teatro muy político, ¿verdad?, el teatro trágico ateniense de estos años, presenta una Atenas ejemplar en cuanto mantiene la democracia como gobierno e incluso la expande por el mundo. En un momento dado, estos versos son una verdadera definición, ¿verdad?, de lo que en Grecia, de la democracia tal y como se concebía en sus primeros años. Un forastero llega a Atenas. Teseo es, digamos, el rey en principio, ¿verdad?, pero tiene unas funciones de gobierno democrático. Él mismo le dice al forastero que busca al tirano. ¿Dónde está el jefe? ¿Dónde está el que manda en esta ciudad? Y él mismo le contesta: forastero, te equivocas al buscar aquí un tirano. Esta ciudad no la gobierna un solo hombre. Esta ciudad es libre. El pueblo es soberano mediante magistraturas anuales alternas y no concede el poder a la riqueza, sino que también el pobre tiene igualdad de derechos. 424 a.C. Bien, entonces estas fuentes literarias que reivindican a un Teseo eminentemente político, teórico, incluso de los fundamentos de la democracia, se suelen contraponer con las esculturas y las cerámicas de la misma época, que conmemoran ante todo las violentas hazañas del héroe. De hecho, sobre la base de esta selección, hay fuentes, las literarias, que lo reivindican como político, las artísticas más bien como héroe fuerte y conquistador. Se ha pensado en separar, en decir que el Teseo del cinecismo ateniense no fue el mismo que el brutal matador del Minotauro, sino que eran del Minotauro y de otros engendros de la naturaleza que vamos a conocer. Se ha llegado a defender en artículos que se trata de dos figuras diferentes. En cualquier caso, una observación atenta de las fuentes literarias e iconográficas de época democrática permite advertir, esta sería mi manera de enfocarlo, advertir la concomitancia entre las muchas y renombradas hazañas de Teseo y su apuesta por el orden político. En el sentido de esta concomitancia se pronuncia el propio Teseo
al presentarse como justiciero político en los siguientes términos, también en Suplicantes de Eurípides: por realizar muchas hazañas he cosechado entre los griegos la fama de ser azote permanente de los malvados. En cuanto a la iconografía, también sustenta la correlación entre la responsabilidad política de Teseo y su condición de matador de seres dañinos. Para comprobarlo, nos fijaremos en un original corpus de imágenes presentado por Alan Shapiro bajo el título de La familia de Teseo. Se trata de vasos que datan de la segunda mitad del siglo V y que no todos, algunos sí, aparecen o encontramos en el link. Por ejemplo, en la pélice del Museo Regional de Siracusa, fechada en 450, Teseo aparece, ¿verdad?, entre su madre, a la que dirige la mirada, y una Ariadna integrada en el hogar ateniense del héroe. Esta es una imagen rara. Ariadna, todos conocemos el mito. En principio fue abandonada por Teseo en Naxos, pero en la isla de Naxos antes de volver a Atenas. Pero, sin embargo, la Odisea no es esa la versión que presenta. La Odisea dice: la bella Ariadna, la nacida de Minos cruel, la que quiso Teseo desde Creta llevar a la colina sagrada de Atenas, mas en vano. En mitad de su huida matóla Artemis por traición de Dioniso. O sea que hay otra versión que apunta aquí la Odisea y que en la tradición iconográfica memoriza, porque hay vasijas en donde aparece Ariadna como esposa, puesto que hay también la figura de Etra, de la madre de Teseo, como esposa de Teseo en Atenas. Bien, más habitual es la escena de la familia normativa. Son escenas, es un momento en el que también por cuestiones políticas, en fin, no vamos a entrar, pero el modelo de la monogamia que se instaura con la democracia ateniense se refleja en el arte, ¿verdad? Entonces hay toda esta serie en la que Teseo protagoniza, ¿verdad?, escenas de familia normativa. Aquí despidiéndose de sus padres legítimos. Es la pélice de Atenas del 420, la figura 1, y en la cátedra de Bolonia, que presenta a Teseo ante su madre Etra. Aquí, en esta última, está el nombre de Etra y el nombre de Teseo. El que no está nombrado es esta figura, la que se identifica como Egeo, pero no tiene barba. Entonces aquí puede ser un amigo de Teseo. En fin, la cuestión es que Teseo aparece, digamos, protagonizando en el centro, ¿verdad?, estas imágenes de familia, pero siempre marchándose. Ese es el detalle, que son figuras de despedida, esta última, ¿verdad? Aquí Teseo, esposo legítimo, con Eribea, sería la legítima esposa con la que tuvo pues, uno de los hijos que él verdaderamente adoptó, integró en su vida. Áyax, es uno de los 10 epónimos de tribus cuando la reforma territorial de Clístenes. Sin duda, en la ciudad de Pericles, la figura de Teseo llegó a servir como modelo de enraizamiento familiar y cívico, y ello sin que se ocultara la faceta violenta del héroe. En efecto, es importante reconocer que estas escenas familiares son también escenas de despedida, como acabo de decir, escenas en las que el héroe se distancia una y otra vez del ámbito familiar y cívico para ir en busca de las fuerzas del mal, para combatir las fuerzas del mal. El nexo entre la vocación política de Teseo y su vocación de exterminador queda también claro en la copa de esta casa, que conjuga las dos grandes aportaciones a la región del Ática que Teseo hace antes de acceder al poder.
en el dorso de la copa las victorias, sus victorias sobre, como digo, las fuerzas del mal, los bandidos que obstruían el camino, si se quiere, la ruta terrestre entre el Peloponeso norte y Atenas. Mientras que en el medallón central la victoria sobre el Minotauro se presenta como una ofrenda a Atenas, a Atenea, vemos a la diosa aceptar complacida esta victoria que implica la suspensión del tributo en jovencitos y jovencitas que cada año debía pagar Atenas al déspota cretense. Sin duda, en esta imagen vascular, Teseo emerge del laberinto como ciudadano digno de la más alta responsabilidad política. Lo vemos también, se le ha dedicado una urna individual, es una de las grandes, de los grandes vasos, ¿no?, de esta casa. Sin duda, en esta imagen vascular, Teseo emerge del laberinto como ciudadano digno, de la más alta responsabilidad política. Sin embargo, es de recordar que los orígenes de este héroe épico son perfectamente ilegítimos y perfectamente excéntricos. Es el ciudadano modelo con unos orígenes diferentes. La primera curiosidad del héroe ateniense por excelencia es que no nació en Atenas, sino en Trecén, una ciudad del Peloponeso norte, situada a unos 150 kilómetros de Atenas. Su madre es la princesa Etra, doncella que en un mismo día es violada por Poseidón. Hay varias versiones sobre este encuentro. Una de ellas es que Etra sale de palacio y va a una isla en la que se rendía culto al héroe de Trecén, y ahí es violada por Poseidón, y el mismo día, por la noche, inducida a compartir el lecho de Egeo, es decir, del rey de Atenas. Es su propio padre, el rey Piteo, que aprovecha la visita del rey Egeo, que precisamente ha ido a Delfos a preguntar por qué no podía tener descendencia, y entonces este Piteo quiere emparentar con la familia real de Atenas, de tal manera que, nos dice Apolodoro, Piteo lo introdujo a Egeo a compartir diván con Etra, su hija. En aquella noche, Apolodoro piensa más bien en la inversa. Primero, Etra fue inducida por su padre a compartir lecho con el rey de Atenas para que quedara embarazada de él, y en aquella noche también Poseidón tuvo trato con ella. Luego Egea encargó a Etra que si le naciera un varón lo criara y no le dijera de quién era hijo. La cuestión es que previo al encuentro entre Egeo y Etra, Piteo ha emborrachado copiosamente a Egeo, de tal manera que Egeo se supone que realiza el acto sin voluntad. Entonces dice, bueno, por si acaso te quedaste embarazada, dejo bajo una piedra una espada, unas sandalias, y cuando el niño tenga la suficiente fuerza para hacer rodar la piedra, tendría que queda con el encargo de que recogiera las sandalias, la espada, y que con estas cosas Etra se lo enviara a Atenas para que fuera el heredero, ¿verdad?, del trono de Atenas. En definitiva, la tradición mítica, en diferentes versiones, otorga a Teseo la doble condición de mandatario político y de héroe sobrehumano por haber sido engendrado al tiempo por un rey y por un inmortal. Al cumplir los 16 años, la edad del inicio de la efebía, Teseo desplaza la roca que le señala su madre, recupera los objetos de reconocimiento legados por su padre y decide viajar a Atenas para reunirse con él y convertirse en el heredero del trono. Etra, madre protectora, le aconseja tomar un barco, pues la ruta terrestre se sabe que es larga y peligrosa, pero el joven, movido quizás por las sandalias que le ha legado su padre, o, como señala Plutarco, deseoso de emular al propio Heracles, decide alcanzar Atenas por el camino, por la ruta terrestre, que está repleta de bandidos, de gigantes autóctonos, descendientes de héroes epónimos como Corinto, Pélope o el propio Poseidón.
Esta travesía de Teseo fue motivo muy querido por los pintores de cerámica. Bueno, queda muy claro en la selección, amplia selección, ¿verdad?, de imágenes que presenta el link. Además de la pieza que acabamos de nombrar, se encuentra entre las piezas más bellas que recrean estas hazañas y mejor conservadas, por cierto, la del Museo Británico, que es más antigua que la de Aison. La similitud, bueno, los especialistas, no sé si la sitúan entre el 440 y el 430. La similitud entre ambas composiciones es sorprendente, si bien Atenea no aparece en el medallón central dedicado al Minotauro, y difiere también en el orden de las hazañas. El orden no tiene un significado importante en esta tradición artística. Conjugando esta pintura con datos aportados por fuentes literarias, recordamos cómo en la propia región de Epidauro, cerca de Trecen, Teseo vence al bandido Perifetes, a quien robará la maza de hierro que le había regalado el padre de Perifetes, es el propio Hefesto. Entonces aquí él se apropia de un instrumento, Teseo se apropia de un instrumento con el que matará al toro de Maratón muy a menudo en la tradición artística. En el istmo, un poco más adelante, aniquila al forzudo Sinis, el curvapinos, que obligaba a los viajeros a sostener ramas que solo él podía doblar hasta que eran proyectados al espacio. A continuación, viola a Perigune, que es la hija de Sinis, con la que engendra su primer hijo, Melanipo. Avanzando por la región de Corinto, mata a la monstruosa cerda de Cromión. Al llegar a Mégara se enfrenta a Escirón, el bandido que convertía a los viajeros en pasto para una enorme tortuga marina. En Eleusis derriba a Cerción, experto en lucha libre, levantándolo y en el aire y estampándolo contra el suelo, hazaña que corona violando a su hija, la hija de este Cerción, Álope. Poco más adelante, Teseo somete a Procusto, que es el estirador, ¿verdad?, este asaltante siniestro que tenía una cama muy pequeña, entonces a los paseantes les extendía sobre la cama y los miembros que sobresalían, ¿verdad?, se los cerraba, se los cortaba. Entonces, tales son los momentos álgidos del viaje de Teseo en busca del padre legítimo. Todo esto para llegar a ser recibido por el padre, pudiéndole contar todas estas hazañas que culminan con la victoria sobre el Minotauro, muy ayudado por Ariadna. Los peligros de la ruta despejada por Teseo se han interpretado desde perspectivas muy diferentes. A menudo se han relacionado con la actividad colonizadora del primer arcaísmo ateniense, con la aspiración de la Atenas arcaica a controlar el territorio de sus vecinos de Occidente. En todo caso, tanto las fuentes literarias como las iconográficas concuerdan en presentar el ciclo inicial de hazañas de Teseo como un recorrido iniciático, empezando por la edad del protagonista, ¿verdad? Un recorrido iniciático que convierte al adolescente apenas capaz de empuñar la espada de guerrero en el futuro rey de Ítaca. La pintura vascular subraya esta dimensión iniciática mediante el contraste entre las figuras pesadas y barbudas de los bandidos con la figura ágil e imberbe de su destructor. El detallado estudio de Jennifer Niels detecta en esta figura, en estas representaciones de época clásica de Teseo, el nuevo ideal jónico de masculinidad, reflejado o introducido por la tradición artística a partir de la caída de los tiranos y las reformas de Clístenes. La propia Niels compara
los desnudos de Heracles en las copas de figuras negras, que por cierto hay aquí en la exposición un vaso preciosísimo, que habría, bueno, debería haberlo introducido en lugar de este, porque incluso es más claro con respecto a esta diferenciación entre el canon dórico de la belleza, de la virilidad, ¿no? De la belleza masculina, que es más bien hombres, que este canon sigue un poco la tradición homérica que recuerda siempre como la fuerza del guerrero, del luchador, del héroe, está en las rodillas. Entonces tiene sentido, ¿no? Que la iconografía resalte unos muslos anchos y más bien espaldas más bien estrechas en comparación con esos muslos y esa fuerza en las piernas. Y entonces estaría, digamos que, por lo menos es lo que detecta la especialista, a partir de la caída de los tiranos, sobre todo del auge de las figuras rojas, ¿verdad?, se impondría este nuevo ideal de virilidad, que es el desnudo heroico ateniense, ¿verdad?, en donde la fuerza está más bien en los hombros, espaldas anchas y cadera más estrecha. Bueno, no sé qué opinaréis al respecto, podemos hablar luego. Continuamos. Teseo raptor de doncellas. Estas escenas que quedan como en segundo plano en los relatos, ¿verdad? En mi opinión, también cabe explicar como parte del proceso iniciático las primeras experiencias sexuales integradas en el relato como secuencias secundarias del enfrentamiento con la otredad que va protagonizando Teseo. Se trata de experiencias regidas por una animalidad que el héroe no abandonará hasta el final de sus días. Hijo de una doble violación, Teseo deviene a su vez un raptor compulsivo de mujeres. Entre las más célebres destacan la propia Perséfone, Helena de Troya, las tengo aquí. Perdón, tenía que haber pasado antes. Estos son ejemplos de cómo Teseo adopta la maza como parte de su manera de luchar en adelante para el resto de sus días. Perdón, os he privado de todas las imágenes de los bandidos, que son muy espectaculares. Y vamos a dejarlo ahí. Entre las célebres, las raptadas, raptada es un eufemismo griego, siempre el rapto para decir la violación, ¿verdad? Perséfone, Helena de Troya, o la amazona Hipólita, también llamada Antíope o Melanipa, con la que Teseo engendra a Hipólito. Hipólito que tendrá un mal fin también. En fin, la vida de Teseo en realidad es bastante triste. Es un triunfador de vida triste. Esta destreza adquirida por Teseo durante su iniciación da pie a considerar un hilo conductor de hazañas que, en mi opinión, ha sido injustamente ignorado, a saber, la capacidad de nuestro héroe civilizador para integrar las conductas propias de los bandidos conforme los va venciendo. La iconografía expresa con claridad cómo Teseo se mimetiza con cada bandido eliminado. Para empezar, Teseo adopta como atributo, acabo de decirlo, la propia maza del bandido Perifetes, con la que triunfará sobre monstruos de la naturaleza de la cerda de Cromión y el toro de Maratón. También emula comportamientos como arquear las fuertes ramas de árboles que solo Sinis conseguía doblar. Este es un bandido muy querido por la iconografía. La verdad es que su tortura es muy, digamos, estética. Dominar en la lucha, que esto, bueno, la lucha es, bueno, más difícil de representar, y aplicar al estirador su propio tormento. Se ve aquí la camita en la que al final acabará el bandido y, bueno, será
aniquilado por Teseo. En definitiva, Teseo reproduce las conductas de sus víctimas, de sus terribles víctimas, de modo y manera que la crueldad de éstas va configurando una tras otra el propio carácter del joven. En el siglo I después de Cristo, Apolodoro señala de forma explícita esta idea que extraemos de las imágenes vasculares y también lo hará Plutarco en la biografía del héroe, ¿verdad? En Vida de Teseo, Plutarco nos dice, precisamente recorriendo a los mismos castigos, persiguió Teseo a los malvados, que eran así maltratados con los métodos con que ellos maltrataban a los demás y recibían justicia en las formas de su propia injusticia. O sea que Teseo convierte la astucia tóxica de los obstructores de camino en acción justiciera. Y ello sin que le fuera necesario trascender las conductas aprendidas en su viaje iniciático, violaciones y una primera paternidad incluidas. En conclusión, descubrimos que los bandidos y monstruos de la naturaleza con los que ha luchado Teseo no desaparecen del todo al ser aniquilados, puesto que la violencia salvaje que encarnaban ha sido asimilada por su destructor, que no es otro que el futuro gobernante de Atenas. Así nos lo indicaba ya en el texto inicial de Tucídides el uso del verbo anankazo, que hemos subrayado, el verbo que significa forzar, imponer a la fuerza, es el verbo que refleja la violencia que supuso para los dispersos habitantes del Ática unificarse bajo el control centralista ateniense. Tal es el acto fundacional que induce a reflexionar sobre la correlación e interdependencia existentes entre las nociones de caos y de cosmos. Tal es el acto fundacional que induce a reflexionar sobre la parte de violencia o la parte de caos que todavía hoy podemos detectar en el seno del orden político, o a lo mejor pensando en nuestros días deberíamos hablar del desorden político. Después de todo, las victorias de Teseo podrían hablarnos de la imposibilidad de controlar por completo la proteica naturaleza, puesto que ni siquiera el más brillante de los humanos se libró de encarnar la cara más oscura de la naturaleza. Muchas gracias por su impecable atención. Gracias.